Bien, quiero saludar a todos los estudiantes, postulantes también y a todos nuestros seguidores de nuestra página del grupo de estudio virtual Polímata. Quien habla es la profesora Karen Benítez del curso de Química y hace unos días se planteó en nuestra página una pregunta desafío, una pregunta tipo examen de admisión, que el día de hoy la vamos a resolver. Entonces, la pregunta señalaba lo siguiente, ¿no? El amoníaco es un gas incoloro de olor desagradable, se emplea en la fabricación de abonos y productos de limpieza. Bueno, nos dan la estructura del amoníaco y nos señalan lo siguiente. Con respecto a la estructura del amoníaco que se muestra, recuerda que es dato la estructura, determine la veracidad o falsedad de cada enunciado. Primera proposición, ¿es una molécula polar? Segunda proposición, ¿sus moléculas se atraen solo por puente hidrógeno? Tercera proposición, ¿se disuelve en agua y forma con ella enlace puente hidrógeno? ¿No? Entonces ahí tenemos las alternativas y tenemos que evaluar este problema, ¿no? Bueno, este problemita, chicos, es bastante teórico, ¿no? Es del tema de, bueno, acá veo varios temas con respecto a fuerza intermolecular, con respecto a polaridad de molécula, ¿no? Y esos temas son temas teóricos, donde generalmente el estudiante suele tener cierta complicación, ¿no? Bien, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo sería? A ver, vamos a hacer un análisis de cada uno de ellos. Muy bien. La primera proposición, ¿no? La primera proposición señalaba, ¿es una molécula polar? A ver, ahí está la estructura del amoníaco. Para responder esta primera proposición, lo puedes hacer de dos maneras, ¿no? Eso ya va a depender de cada uno de ustedes, también de su habilidad. Por ejemplo, una forma de resolverlo es mediante analizar mediante vectores. Entonces, nosotros sabemos que los enlaces hidrógeno y nitrógeno son enlaces polares, ¿no? Y esa polaridad se mide con un vector llamado vector momento dipolar. Entonces, acá hay un vector para este enlace, acá también hay otro vector, y para este último enlace también hay un vector. ¿De acuerdo? Ahora, el nitrógeno tiene electrones libres y los electrones, esos electrones también generan un pequeño vector momento dipolar. Entonces, como notamos, estos vectores no se anulan, ¿ya? Y lo que vamos a observar es un vector resultante, ¿no? ¿Sí? Es la suma vectorial, ¿no? Haciendo uso de nuestros conocimientos de física. Es más, nosotros podríamos representar esta molécula de esta forma, ¿no? O sea, esta es una molécula que tiene una zona positiva y una zona negativa. Incluso nosotros le llamamos a eso dipolo. Por lo tanto, los vectores no se anulan. Como los vectores no se anulan, entonces estamos frente a un vector resultante. Eso me implica que la molécula es polar. Pero seguramente que hay estudiantes que dicen, profesora, pero yo no quiero trabajar con vectores, no lo entiendo muy bien, ¿no? No hay problema. Hay otra manera, ¿sí o no? El átomo central, ¿no? Del nitrógeno, en este caso, el átomo central tiene electrones libres. Y nosotros sabemos que cuando el átomo central posee electrones libres, entonces eso ya me indica que la molécula es polar. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. La molécula es polar, correcto. ¿Sí? Vamos con la segunda proposición. Entonces, la segunda proposición te decía que entre las moléculas de amoníaco solamente hay puente hidrógeno. Bueno, aquí tengo una molécula de amoníaco, acá está la otra molécula de amoníaco, y hay que tener en cuenta cómo se lleva a cabo el enlace puente hidrógeno. El enlace puente hidrógeno es la interacción que se da entre el par libre,
¿no? Del elemento electronegativo, en este caso el nitrógeno, y este par libre, estos electrones negativos, atraen al hidrógeno de la otra molécula. ¿De acuerdo? Este hidrógeno que ustedes ven aquí es altamente positivo. ¿Y por qué digo que es altamente positivo? Porque si ustedes observan, está unido al elemento nitrógeno, que es muy electronegativo. Este par enlazante que ustedes ven aquí está siendo atraído fuertemente, ¿no?, por este átomo de nitrógeno. Por lo tanto, hace que el hidrógeno, ¿sí?, se cargue positivamente. Entonces, carga positiva, electrones, carga negativa, ahí hay enlace puente hidrógeno. Claro, entonces aquí la principal fuerza intermolecular, ¿no?, es el enlace puente hidrógeno, pero hay una fuerza que se manifiesta en todo tipo de moléculas. Y esa fuerza que se manifiesta en todo tipo de moléculas es la fuerza de dispersión del London. Por lo tanto, aquí hay dos fuerzas. Hay enlace puente hidrógeno y hay dispersión de London. Solo que la que predomina más es justamente puente hidrógeno. Como la proposición señalaba que solamente hay puente hidrógeno, entonces esta proposición sería incorrecta, es falso. Porque aparte de puente hidrógeno, también encontramos London. London es una fuerza que se manifiesta en todo tipo de moléculas. ¿Está bien? Listo. Bien, continuamos. La tercera proposición y última, ¿no? En la tercera proposición me decía que el amoníaco se disuelve en agua y con ella, con el agua, forma puente hidrógeno. Bueno, acá está nuevamente la molécula de amoníaco. Sabemos que esta molécula es polar, ya lo hemos determinado. El agua, miren la estructura del agua. El átomo central tiene electrones libres. Sin utilizar vectores, podemos señalar sencillamente de que esta molécula también es polar. También lo podemos señalar. Y hay que recordar que una sustancia polar se logra disolver en otra sustancia polar. Lo semejante se disuelve en lo semejante. Entonces quiere decir que estas dos sustancias formarán una mezcla, pero entre ellas, entre estas moléculas, habrán interacciones, ¿no? A ver, analicemos ese tipo de interacción. Chicos, miren, acá está el oxígeno con electrones libres. Ese par libre que estoy señalando, electrones, negativo, atrae al hidrógeno de la otra molécula. Y nota que este hidrógeno es altamente positivo. ¿Y por qué? Porque este hidrógeno está unido al átomo de nitrógeno, que es muy electronegativo y que está atrayendo el par enlazante hacia él, haciendo que el hidrógeno se cargue positivamente. Entonces, mira, carga negativa, electrones, carga positiva, este hidrógeno. Entre estas dos moléculas hay un hidrógeno. ¿Cómo se le llama esta fuerza donde entre estas moléculas se manifiesta acá un hidrógeno actuando como puente? Se le va a denominar enlace puente hidrógeno, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Entonces sí va a haber puente hidrógeno. O sea, el puente hidrógeno no solamente se da entre el mismo tipo de molécula, sino también entre moléculas diferentes, ¿no? Algunos textos le llaman puente hidrógeno inducido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es verdadero. Entonces, primera proposición, verdadera. Segunda proposición, falsa. Tercera proposición, verdadera. Conclusión, entonces, chicos, clave la letra D. ¿Está bien? Muy bien. Eso ha sido, entonces, jovencitos, la resolución de este problema. Nosotros esperamos que entren a nuestra página y le den like y compartan toda la información que se les está brindando. Estar muy atentos porque habrá muchas novedades. Muy bien, muchas gracias y nos estamos viendo. Adiós.